Estamos ahí en Marcos 11. Vamos a leer un versículo con el cual la mayoría de nosotros estamos familiarizados, pero que hemos desobedecido. Escuche lo que le estoy diciendo. Hemos desobedecido porque hemos esperado a sentirlo. Incluso suena como un buen argumento. ¿Cómo lo puedo hacer si no lo siento? Y no se trata de sentirlo, se trata de obedecerlo. Se trata de hacerlo. Porque si usted se espera a sentirlo, nunca lo va a hacer. ¿Me está escuchando? Si usted se espera a sentirlo, nunca lo va a hacer. Y si usted está esperando ahora no estoy diciendo que no puede suceder, pero si usted está esperando una manifestación bien fuerte del Espíritu Santo sobre su vida para que entonces usted lo pueda hacer, puede suceder y aún usted no lo hace, porque no siente hacer esa una cosa que Dios le ha mandado hacer y continúa en desobediencia. La palabra de Dios, todo es sobre obediencia. Aquellas cosas que Él manda que nosotros entremos en acción, en aquellas cosas que Él espera que nosotros hagamos, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Él espera que simplemente lo hagamos y lo hagamos en obediencia. Y que cuando lo hagamos en fe. Dice la palabra que lo que no es de fe es pecado. Entonces todo lo que yo hago, lo hago en fe, aunque no sienta hacerlo. Aunque no sienta hacerlo. Entonces esto es realmente impactante, impresionante, y la cuestión es de que nadie de nosotros va a tener excusa delante de Dios. No vamos a tener un argumento válido en la presencia de Dios cuando le digamos: no lo hice porque nunca sentí hacerlo. No lo hice porque nunca sentí hacerlo. No es un argumento que es válido con Dios, no es legítimo con Dios. Que tú le digas en cualquier cosa respecto a su palabra: no lo hice porque no sentí. Y viendo este tema al que vamos a entrar, yo no veo diferencia entre este tema y entre otras cosas que Él espera que hagamos. Y si Él lo dice es porque Él sabe que podemos. Lo que pasa es que no queremos. ¿Por qué? Y mire lo que dice Marcos 11:20. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Aquí el Señor abre este tema, le responde a Pedro hablándole de fe. Tened fe en Dios. Y luego le dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces dice: por tanto, ahora está diciendo de que el monte se mueva, de que el monte se echa al mar, depende de esto siguiente. Por tanto, está diciendo, esta es la conexión entre lo que acaba de decir y lo que está por decir. Por tanto, ¿me está siguiendo? Dice: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora dígame usted a mí, ¿dónde dijo Jesús: cuando sientas hacerlo, perdona a aquellos que te han ofendido? ¿Cuándo dijo eso? Usted no encuentra esa frase
en ninguna parte de la Biblia. Cuando lo sientas, no. Lo único, y ahorita porque lo hemos hablado recientemente, lo único que el Señor te permite sentir es aquello que te ha revelado. A lo que hemos llegado, ¿verdad? Acabamos de aprender hace poco, en lo que hemos llegado, esto sintamos. Entonces yo no puedo sentir algo más allá de lo que Él ha revelado. Y aquí no está abriendo el tema a sentimientos en cuanto a mandatos de Dios. Y este es un mandato, esta es una ordenanza: perdona. Porque dice, si tú no lo haces, vuestro Padre que está en los cielos no va a perdonar tus ofensas. Ahora, ¿cuántos saben que a Dios lo ofendemos todos los días? Every day. De alguna manera u otra lo ofendemos. Lo ofendemos. En algún punto lo ofendemos. Sígame por favor, porque esto es algo que Satanás ha podido usar efectivamente contra los hijos de Dios, y es la falta de perdón. Interesantemente, es la falta de perdón, de que no perdonamos a alguien, de cuando nosotros no le pedimos perdón a alguien, o cuando nosotros no nos perdonamos, a veces hasta nosotros mismos. Diga conmigo, esta es una trampa de mi enemigo. El domingo hablábamos de cómo Satanás, cuando no puede pararte, no puede detener tu avance, entonces lo que trata de hacer es de ahogar tu llamado, de ahogarlo, a ver, de alguna manera u otra, a ver cómo te ahoga, cómo te quita la vida, cómo te detiene, cómo te puede poner barreras. Y una de las maneras en que lo hace es de esta forma: falta de perdón. Falta de perdón. Ahora yo quiero que vea algo aquí conmigo. Él está diciendo, cuando ores, perdonad. Si tú no perdonas y tú oras, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque tú vienes a presentarte delante de Dios con enojo en tu corazón, con resentimiento en tu corazón, con daño en tu corazón. Y cuando estás delante de Dios, ahora tú te encuentras en una postura ofensiva a Dios. De hecho, tú estás ofendiendo a Dios. Cuando vienes y te presentas a orar y en tu corazón hay falta de perdón. ¿Verdad que es bien fácil agarrarle rencor a alguien? Fácil. Alguien te hace algo, alguien te juega algo y así le puedes agarrar enojo, resentimiento. Ahora, ¿por qué es peligroso la falta de perdón? Número uno, porque entonces te pone en una postura de venganza. El que no perdona, entonces quiere vengarse, quiere desquitarse de una manera u otra. Y porque estamos dañados, lastimados, ofendidos, lo que usted quiera, la postura que tomamos es que alguien tiene que pagar lo que me hicieron. Esa es la postura que tomamos. Alguien tiene que pagar lo que me hicieron. Y es una trampa. Vuelva a decir conmigo, es una trampa del enemigo. Repito, de que yo no perdone, o de que yo no pida perdón, o de que no me perdone a mí mismo. Es una trampa del enemigo. Porque a veces hasta creemos que yo la tengo que pagar. Y porque yo la tengo que pagar, para mí no hay perdón. O si yo fui el ofendido, si yo fui el dañado, entonces es ¿quién me va a pagar a mí? Ahora, ¿cuántos saben que las cosas que la gente nos hace, que la gente nos hizo, pudo haber sido de la misma familia, pudo haber sido alguien de cerca? Esa clase de daño es irreversible. Dile a la persona enseguida, nadie te puede pagar. Nadie. Por eso es una trampa. Porque la naturaleza humana se justifica. Incluso
ve el daño, ve la ofensa que le hicieron como una licencia para mantenerse enojado, para mantenerse en resentimiento, en rencor, para ejecutar o llevar adelante alguna forma de venganza. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Esa es la actitud de alguien que no ha perdonado o siente que no puede perdonar. Y aún eso es una mentira de Satanás, de que no puedo. Alguien dice, es que no puedo. No, sí puede. Lo que pasa es que no quiere, y lo que pasa es que está siendo desobediente. Porque delante de Dios no hay opción. Ahora usted me va a preguntar, pero pastor, ¿cómo voy a perdonar si no siento? Mi respuesta para usted es, yo no sé. Lo que Dios aquí está diciendo es, perdona. Nadie está diciendo que no te hicieron daño. Nadie está diciendo que no te dolió, que no te lastimó, que a veces que todavía que te acuerdas lloras, que a veces que todavía que te acuerdas sientes el dolor, o como que empiezas a revivir esa situación. Ahorita puede estar sucediendo con ustedes porque estamos hablando de este tema, y el enemigo se va a encargar como de que tú revivas. Es como que ahorita parece que el enemigo está diciendo, ¿por qué se te tiene que abrir esta cicatriz otra vez? Si ya había cerrado, ¿por qué ahorita se te está volviendo a abrir? Ahora Dios lo va a usar para bien y te va a decir, la razón que todavía te duele es porque no has perdonado. Y se pueden pasar años y usted está esperando sentir hacerlo, y nunca va a venir ese sentir. Le digo por qué, porque el perdón tiene que ver con nuestra voluntad. Todo lo que Dios pone como un mandato, como una orden, tiene que ver con el ejercicio de nuestra voluntad. ¿Me está siguiendo? Todo. Cuando dice no robes, tú no le vas a poder decir al Señor, es que sentí no robar, por eso robaba. No mientas, es que no sentía no mentir, por eso mentía. ¿Verdad que no tiene lógica? No. La razón que no perdonamos es que lo hacemos muy de nosotros. Y déjame le digo una cosa, que aunque usted no mienta, o usted no robe, o usted no mate, si usted no perdona, se va a ir al infierno. Porque Cristo no viene por una iglesia poquito manchada o poquito arrugadita, o por una iglesia que perdonó poquito. El mandato fue perdona. El concepto de perdón, tanto el que Cristo nos da a nosotros como el que nosotros otorgamos, primero es la idea o el concepto de libertad, de dejar libre. Número uno, ¿verdad que es lo que hizo Cristo con nosotros? Nos liberó, nos hizo libres, ¿verdad? Y la otra idea o el concepto de perdón es de soltar, es de dejar ir, de soltar. Pero la cuestión es de que cuando tú sueltas a alguien, cuando tú dejas a alguien libre, se trata de tu propia libertad. Dile a alguien ahí enseguida, ya suelta a quien tengas que soltar, ya suéltalo. Considerando esto, considerando que es un mandato, no una opción. Porque Dios mismo sabe que la falta de perdón se convierte en una barrera. Incluso en otra parte de la Biblia, Mateo 5, si no me equivoco, usted lo puede como quiera buscar después. Dice, si tú traes tu ofrenda y tú sabes que tu hermano trae algo contra ti, reconcíliate primero y entonces trae tu ofrenda. Quiere decir que si tú ofendiste a alguien más, tú necesitas ir a pedir perdón. Porque la falta de perdón entonces se convierte en una barrera entre Dios y yo. Escucha lo que te digo, no va a haber nivel de daño, nivel de dolor.
no lo estoy minimizando, pero yo quiero que entiendas tú algo. Esto no lo estamos comparando con la situación de alguien más. Esto estamos hablando de Dios. Cuando tú hablas del perdón y lo comparas con Dios y no con nadie más, no hay opción. Y al Dios a quien servimos nos dice a nosotros, nos manda, perdona. Perdona. Repito, no lo pone ni lo dice que cuando tú lo sientas. Esa ha sido una trampa del enemigo. Bien grande. Muy astuto ha sido el enemigo. No seas hipócrita. ¿Cómo vas a perdonarse si no lo sientes? ¿So qué haces? Ahí te quedas. Pregúntale a la persona enseguida, ¿y cuándo lo vas a sentir? Pregúntele. ¿Sabe cuál es la respuesta? Nunca. Nunca lo vas a sentir. Si Dios se esperara a sentir perdonarnos y Él es eterno, ¿quién se pudiera salvar? Si Dios nos ve y nos dice, no siento. ¿Cuándo? Sin embargo, Él dijo claramente, un corazón contrito y humillado no echo fuera, no rechazo. Todos los que estamos aquí deberíamos de estar muertos ya. ¿Desde cuándo? Dios nos pudo haber matado, ¿desde cuándo? Nos pudo haber destruido, ¿desde cuándo? ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por su perdón? Incluso sabes que te pudo haber matado la semana pasada cuando hiciste lo que hiciste. Sí. Pero dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Qué bueno que Dios no se deja llevar ni mover por sentimientos, porque pobre de nosotros. ¿Se imagina que un día Dios se levante de malas? Con una miradita, ¡puf!, queda tu puro humo ahí. ¡Puf! Ay, no lo quise ver así, pero bueno, ni modo. Y ¡puf!, ya te borró de la tierra. ¡Wow! Porque se levantó de malas. No. Entonces, eso no es algo que nos va a dar validez a nuestra falta de perdón. Entonces, considerando que es un mandato que puedo obedecer o desobedecer como cualquier otro, me preguntaba, entonces, la falta de perdón, ¿qué es? ¿Qué es? Digo, si lo quisiéramos calificar y si lo quisiéramos categorizar, ¿qué es la falta de perdón? Y si es un mandato que yo puedo obedecer o desobedecer y que está directamente conectado a mi voluntad, a mi libre albedrío, lo que yo en el momento, a lo que llegué en ese momento es que la falta de perdón es una actitud pecaminosa. Es una actitud pecaminosa que detiene la manifestación de Dios en mi vida. Es una actitud pecaminosa que detiene la manifestación de Dios en mi vida. Mire, yo puedo predicar la palabra de Dios y todavía traer coraje, rencor, enojo contra alguien. ¿Y sabe lo que estoy haciendo? Me estoy escondiendo detrás de hacer ministerio y no quiero perdonar a alguien. Palabra de Dios dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice que es un mentiroso. Está viviendo una vida de mentira. Se está engañando a sí mismo y está engañando también a los demás. Ahora alguien podría decir, sí, pero cuando yo predico la gente se salva, cosas suceden. ¿Y a poco crees que eres tú? Dice la palabra, si ustedes son infieles, yo permanezco fiel, no me voy a negar a mí mismo.
Es mi palabra, no es tu palabra, es mi palabra, y mi palabra no vuelve a mí vacía. Es mía, no tuya. Ahora, si tú no perdonas, vale más que te pongas listo, porque yo puedo usar a una mula. Puedo hacer que las piedras hablen. Puedo hacer que los peces produzcan provisión. Dios no nos necesita. Entonces yo puedo pertenecer al grupo de alabanza y traer rencor en mi corazón, falta de perdón contra alguien. Y hasta puedo entrar en bendición. No malinterprete y no se confunda con lo que es don del Espíritu, que son operados por Él, y lo que a mí me toca hacer. Por eso muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Y Él les va a decir: yo no te conozco, obrador de maldad. ¿Por qué? Nunca perdonaste, no quisiste perdonar. Por lo tanto, yo no te puedo perdonar a ti. Ahora, ¿por qué es importante perdonar? Y el Señor está viendo esto. Él dijo en Isaías, Él dijo, mi oído no se ha cerrado, o mi mano no se ha cortado. Es tu pecado el que has creado una separación entre tú y yo. Y la falta de perdón es una actitud pecaminosa. Diga conmigo: la falta de perdón caracteriza relaciones dañadas. Miren lo que aquí estamos viendo que dice Cristo. Si tú no perdonas, el Padre no te puede perdonar. Quiere decir que esa relación ya está dañada. Ya está dañada esa relación. Ya levanté una barrera. Ahí no va a haber unción. Ahí no va a haber manifestación. Se separa, se detiene. Por eso dice: cuando estés orando, cuando estés haciendo aquella cosa espiritual, la cual te escondes detrás de ella, pues cuando estés orando, perdona. Ahorita no recuerdo la cita, si alguien me la busca. Pero incluso, ¿sabe por qué Satanás quiere que una pareja estén como perros y gatos? Para que sus oraciones sean estorbadas. Para que sus oraciones sean estorbadas. Para que no tengan eficacia. Es lo que está pasando aquí. Cuando el enojo, el rencor toma lugar, dominancia en alguna relación y en la vida de la persona, la efectividad de ella, el Señor no va a escuchar. Si quieres que tus montes se muevan, perdona. Si quieres decirle a esta montaña: muévete. Si quieres que tus montañas se muevan, si quieres ver más poder de Dios en tu vida, si quieres ver más manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida, tú tienes que perdonar. La razón que mucha gente sigue batallando y sigue batallando y sigue batallando y no tiene vida y no tiene paz, y a veces lo confunde y creen que es ataque del enemigo. No, es tu falta de perdón, que en tu espíritu no has perdonado. Eso es lo que te está robando la paz. ¿Por qué? Porque has dañado tu relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no perdonas, tú eres una persona dañada. Diríamos en inglés: you're damaged goods. You are damaged goods. Eres una persona dañada. ¿Qué pasa? Que ese daño lo introduces en todas las relaciones que tú tienes. Te puedes convertir en una persona pero muy defensiva, muy sensible al daño. Gente que no perdona se indigna así, rápidamente. ¿Por qué? Porque es un arma muy efectiva de Satanás contra esa vida. Todas mis relaciones entonces van a estar dañadas. Esto el Señor me lo habló a mí hace años. Yo no sé si alguien más lo ha dicho o no, yo no sé. Pero cuando la relación vertical está dañada, todas las horizontales van a estar dañadas también. De hecho, voy a ser una persona muy superficial, en el sentido de que en el momento que yo me siento ofendido, ¡fum!,
yo siento que ya se dañó la relación. Porque es el tipo de vida que he vivido, una vida de falta de perdón. Y me voy a justificar, repito, y voy a sentir todos los derechos. Y no una actitud que le viene a una persona muy dañada, dice, solo voy a perdonar porque la palabra de Dios dice y voy a obedecer, pero así nomás, así nomás. ¿Y qué es lo que me hicieron? ¿Se fija? Y no salimos. Es un círculo vicioso. No salimos. Dice la palabra que había 2 deudores. Y dice que ellos no tenían con qué pagar. Y uno le debía tanto y el otro le debía otro tanto, le debía más. Y dice la palabra de Dios, dice, y ellos no teniendo con qué pagar, les perdonó a los 2. Los perdonó. Nadie te puede pagar, nadie va a pagar lo que te hicieron. Incluso esa persona quien te dañó o personas quien te dañaron pueden llegar hasta morir y tú vas a seguir con tu enojo. Y tú vas a continuar con tu rencor. ¿Por qué? Porque no se trata de ellos. ¿Se trata de quién? Diga, de mí. De mí. Porque muy fácilmente podemos apuntar el dedo. Pero con Dios no va. Con el Señor no va. Le estoy hablando y le estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué tienen estorbo? Por la actitud que la falta de perdón provoca en nosotros. Mira, tú no tienes que hacer drogas, tú no tienes que hacer alcohol, tú no tienes que prostituirte, tú no tienes que fornicar, tú no tienes que adulterar. Y Satanás te convence, pero tú no eres nada de eso. Tú estás bien. Tú estás bien. Tú no mientes, tú no robas, tú no fumas, tú no tomas. Tú hasta eres parte del ministerio de la iglesia. Estás en los panderos, estás en la danza, estás en el grupo de alabanza, ayudas en esto y ayudas en aquello. Tú estás bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú no has perdonado. Ese va a ser un problema bien grande. El enemigo lo va a querer mantener ahí bajo la superficie para que tú no lo veas, para que creas que tú estás bien. Yo he usado un ejemplo que algunos hasta, no sé si les molesta, no les gusta, pero creo yo que acentúa lo que estoy hablando. Y el ejemplo es de que una mujer es violada por un hombre, la viola. Y este hombre va a la cárcel. Fue traumático para esta mujer, la dañó bastante. Este hombre en la cárcel le encuentra a Cristo y le pide perdón a Cristo. Cristo le perdona sus pecados. Y repito, delante de Dios, cuando Él te perdona, tú estás como que nunca lo hiciste. Porque últimamente toda ofensa y todo pecado es contra Dios. Este hombre trata de pedirle perdón a esta mujer. Le pide perdón y esta mujer no lo quiere perdonar. Pero él ya fue perdonado por Cristo. Y él intentó pedir perdón. Esta mujer continúa en su rencor, en su enojo, y muere. Y muere sin Cristo. ¿Quién se va al cielo? El hombre que recibió el perdón de Cristo. La mujer no quiso perdonar, no recibió el perdón de Cristo, rechazó a Cristo.
ella se va al infierno. Ahora, ¿quién va a decir eso no es justo? ¿Usted le va a decir al Dios de justicia que Él no es justo? Él es el estándar de justicia. Si tú no vas a usar el estándar de justicia para medir a Dios, ¿cuál vas a usar? ¿El tuyo? ¿Tus sentimientos? ¿Tus emociones? ¿Puede ver cómo Satanás nos puede engañar? ¿Oh sí? Por falta de perdón. Le digo, ¿qué tan sensible necesitamos estar al Espíritu? A esto. Años atrás. Y lo puedo hablar porque lo hice público por cómo el Espíritu Santo me redarguyó. Estamos en un servicio en Juárez y algunos lo conocen a Francisco Valdespino, Kiko. Y él estaba cantando. Y Kiko batallaba con entrar a tiempo en los cantos. A veces se salía de tono. Pero él era el que cantaba. Yo en aquel entonces era el baterista. Me acuerdo que estaba tocando y Kiko se salió de tiempo. Y luego se salió de tono. Y luego se volvió a salir de tiempo. Ahora el baterista cuida el tiempo. El baterista es el señor del tiempo en la música. Y me acuerdo que en una de esas, imagínense, estamos cantando, estamos adorando, estamos ministrando. Y me acuerdo que ya para la cuarta vez que se salió de tiempo, di un redoble, le hice al platillo. ¡Pum! Y si las miradas pudieran matar, él hubiera caído muerto ahí. Y al instante me redarguyó el Espíritu Santo. Ya después de eso seguí tocando y todo, pero creé una barrera. Después del servicio le hablo y me le acerco y le digo, necesito pedirte perdón, Kiko. Así fue el redarguir del Espíritu Santo. Necesito pedirte perdón. Y él me vio así como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué o qué? Yo le dije, es que sabes que estamos ahorita y te estaba saliendo tú de tono y de tiempo, y en una de esas me dio coraje, me enojé y le di un platillazo y el Espíritu Santo me redarguyó y era contra ti y yo necesito pedirte perdón. El libro de Hebreos nos dice que una raíz de amargura contamina. Tanto al que la trae y empieza a contaminar a los demás también. Qué tremendo. Esto de falta de perdón es un contaminante, es un virus que empieza a enfermar a otra gente. Falta de perdón. Yo no sé qué te hayan hecho o sientes que te hicieron, pero el mandato de Dios es firme. Perdona. Y no te está diciendo cuando lo sientas, no, perdona. Fuimos a orar por una casa una vez donde decía la señora ahí que había un demonio, dicen, en tal cuarto. Fuimos un grupo de personas a orar y me decía, ahí en ese cuarto está una cama y yo no puedo dormir en esa cama, yo me tengo que dormir acá por la sala porque no puedo ni estar en el cuarto. Y yo entré al cuarto, me senté en la cama. En cuanto me siento en la cama, siento la presencia de un demonio. Sí había un demonio ahí. Empezamos a orar. Ya teníamos, no sé, 45 minutos, una hora quizás orando, y no se iba.
Y mientras los otros estaban orando, yo me hice a un lado y empecé a pedir: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se va este demonio? ¿Qué está sucediendo? Creemos en tu poder, sabemos que nos has dado autoridad. ¿Qué está pasando? Y me dice: ella necesita perdonar a alguien. Y voy y me le acerco y le pregunto directamente. Yo no conozco mucho de esta señora. Directamente le pregunté: ¿a quién necesitas perdonar? Dijo: a mi mamá y a mi hermana. Dijo: ¿necesitas perdonarlas? Dijo: no. Le dije: ¿por qué no? ¿Qué te hicieron? Es que por culpa de ellas un hijo mío se murió. Ahora, si el humanismo te mueve, tú dices: y no, pues tienes toda la justificación, tienes toda la razón. Mire, por tanto que le haya dolido, usted no tiene ninguna justificación para con Dios. Ninguna. Ninguna. Si usted quiere permitir que Satanás siga ahogando su llamado por su falta de perdón, adelante. Siga desobedeciendo. Siga desobedeciendo. Porque a Cristo le hicieron lo que le hicieron. Y aún en dolor, en agonía, agonizando, dando sus últimos suspiros, con clavos en sus manos, con clavos en sus pies, con una corona de espina en sus cabezas, con su espalda abierta de los azotes que le dieron, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él estaba sintiendo en su carne todo el daño, toda la injusticia que los hombres le hicieron. Pudo perdonar. So, el humanista, el sentimental, el emocionalista da razón, da justificación, da legitimización al dolor de la gente. Y cuando ella me dice: no, me dice: el Señor me dice que te digas que si tú no perdonas, aquí se queda este demonio. Tú necesitas perdonar, esa es la clave. Y dijo: no las perdono. Necesitas perdonar. Si tú no lo haces, aquí no va a pasar nada, ni Dios puede hacerlo. No es que no pueda, es que Él quiere que tú perdones primero. Eso es lo que necesita, porque esa es la barrera. ¿Sí me explico? Quiero que lo capte, por favor. Quiero que lo capte. Esa es la roca que está deteniendo su río. La falta de perdón, su enojo, su rencor, su postura de: alguien tiene que pagar lo que me hicieron, que te tiene ahí atrapado. Y dijo: pues no voy a perdonar. Le dije inmediatamente le dije a los demás: vámonos. Aquí no hay nada que hacer. Y nos fuimos. Quédese con su demonio. Ay, pastor, qué cruel. No. Dios te está diciendo: yo estoy listo para echar fuera este demonio, pero tú tienes que perdonar. Y tú le dices a Dios: no. ¿Qué va a decir Dios? Quédate con el demonio. ¿Me quieres desobedecer a mí por quedarte con tu demonio? ¿Estás prefiriendo al demonio? Quédate con él. Quédate con él. Es un mandato. El mandato es para que lo obedezcas o lo desobedezcas, no para que sientas. ¿Sabes lo que acaba de hacer Dios? Ve conmigo a Deuteronomio 29. Es un tema que recientemente Dios nos está hablando. Déjeme cierro con esto. Yo lo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional porque me gusta cómo lo presenta. La Reina Valera lo pone un poquito diferente, pero el significado es el mismo, pero en este lenguaje más moderno se capta más el significado de lo que está diciendo.
Antes de leer esto, ¿cuántos entendieron la palabra de hoy? Levante su mano si usted la ha entendido. Manténgala en alto. ¿Cuántos están entendiendo que el perdón es un mandato y no es un si sientes? ¿Sí? Muy bien. Si usted lo entiende, usted ahora es responsable. ¿Cuántos antes creían que tenían que sentirlo primero? Levante la mano para perdonar. Gracias por su honestidad. Deuteronomio 29:29 dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. O sea, una vez que Él lo revela, y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. O sea, una vez que Dios te da una revelación, entonces Él ahora espera que tú lo obedezcas. Que tú lo obedezcas. Si tú llegas a estar en la presencia de Dios, bueno, todos vamos a estar en la presencia de Dios. Cuando ese día venga, ojalá y tú te encuentres del lado de las ovejas y no del lado de las cabras. Pero Él te va a decir en octubre 25 del año 2011, yo te revelé que tú no necesitabas sentir perdonar, sino que era un mandato mío que tú perdonaras y desobedeciste. No obedeciste a la revelación que yo te di. ¿Todavía puedes decir amén? Entonces esto es realmente impactante, impresionante, y la cuestión es de que nadie de nosotros va a tener excusa delante de Dios. No vamos a tener un argumento válido en la presencia de Dios cuando le digamos: no lo hice porque nunca sentí hacerlo. No lo hice porque nunca sentí hacerlo. No es un argumento que es válido con Dios, no es legítimo con Dios. Que tú le digas en cualquier cosa respecto a su palabra: no lo hice porque no sentí. Y viendo este tema al que vamos a entrar, yo no veo diferencia entre este tema y entre otras cosas que Él espera que hagamos. Y si Él lo dice es porque Él sabe que podemos. Lo que pasa es que no queremos. ¿Por qué? Y mire lo que dice Marcos 11:20. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Aquí el Señor abre este tema, le responde a Pedro hablándole de fe. Tened fe en Dios. Y luego le dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Estamos ahí en Marcos 11. Vamos a leer un versículo con el cual la mayoría de nosotros estamos familiarizados, pero que hemos desobedecido. Escuche lo que le estoy diciendo. Hemos desobedecido porque hemos esperado a sentirlo. Incluso suena como un buen argumento. ¿Cómo lo puedo hacer si no lo siento? Y no se trata de sentirlo, se trata de obedecerlo. Se trata de hacerlo. Porque si usted se espera a sentirlo, nunca lo va a hacer. ¿Me está escuchando? Si usted se espera a sentirlo, nunca lo va a hacer. Y si usted está esperando ahora no estoy diciendo que no puede suceder, pero si usted está esperando le será hecho. Entonces dice: por tanto, ahora está diciendo de que el monte se mueva, de que el monte se echa al mar, depende de esto siguiente. Por tanto, está diciendo, esta es la conexión.
entre lo que acaba de decir y lo que está por decir. Por tanto, ¿me está siguiendo? Dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, una manifestación bien fuerte del Espíritu Santo sobre su vida, para que entonces usted lo pueda hacer, puede suceder y aún usted no lo hace, porque no siente hacer esa una cosa que Dios le ha mandado hacer y continúa en desobediencia. La palabra de Dios, todo es sobre obediencia. Aquellas cosas que Él manda, que nosotros entremos en acción, en aquellas cosas que Él espera que nosotros hagamos, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Él espera que simplemente lo hagamos y lo hagamos en obediencia. Y que cuando lo hagamos en fe. Dice la palabra que lo que no es de fe es pecado. Entonces todo lo que yo hago, lo hago en fe, aunque no sienta hacerlo. Aunque no sienta hacerlo.